Buenas, ¿cómo están? ¿Preparados? Claro que sí. Busca a toda tu familia, tráelos, porque sé que Dios va a hacer algo tremendo hoy en tu vida. Acomódate. Sí, Señor, aquí estamos en este tiempo con Dios. Un tiempo de buscar su bendita presencia, porque Dios tiene cosas preciosas, cosas tremendas para cada uno de nosotros. Solamente es que se coloque delante de la presencia de Dios y Dios va a hacer cosas tremendas, cosas poderosas en esta noche, porque Dios tiene misericordia de nosotros, de nuestra vida, de nuestra casa, de nuestros hijos, de nuestra familia. Es Dios el que quiere hoy hablar a lo más profundo de tu corazón. Solamente disponte en este tiempo para que Dios haga conforme a su bendita palabra, porque Dios está obrando en medio de la prueba, en medio de la angustia, en medio de la dificultad. Ahí está obrando Dios. Dios quiere hoy traer una palabra de bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia. Dios quiere traer bendición en abundancia. La palabra de Dios dice: he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y les curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Es la paz de nuestro Señor Jesucristo la que necesitamos en este tiempo. Es la guía de Dios, es la dirección de Dios para cada uno de nosotros. Es esa paz que solo la da nuestro Señor Jesucristo, la que debemos anhelar en este tiempo, buscar de la bendita presencia de Dios. Bueno, vamos a colocarnos delante de nuestro Dios y pedirle que en esta noche nos hable. Padre precioso, hoy te damos gracias, mi Jesús, porque sabemos, Padre, que a los que te amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Señor, hoy te pedimos que coloques tu preciosa mano sobre nuestra vida, Señor, sobre nuestra familia, sobre nuestro hogar, Señor, sobre nuestra amada Colombia, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos, Padre precioso, que tú tomes el control de nuestra vida, que tú tomes el control de las situaciones, Señor, y que la paz, que es la que necesitamos, proviene de ti, Señor. Entrónate en esta noche y que seas tú, Señor, obrando en medio de cada circunstancia, de cada situación, porque sé que tú quieres traer bendición sobreabundante, hasta que sobre y abunde. Es la bendición tuya. La palabra dice que la bendición tuya es la que enriquece y en ella no hay tristeza. Es esa bendición de Dios para tu vida. Hoy le va a pedir a Dios que hable a su corazón, que hable a lo más profundo de su vida. Hoy le va a pedir a Dios que sea Él guiando y direccionándote en todo lo que emprenda. Bueno, vamos a entrar en materia porque hoy es un tema bastante interesante, como todos los de la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de un hombre que se lo tragó un pez. Ese hombre se llama Jonás. El libro de Jonás muestra el interés misericordioso de Dios por la humanidad, a través de su poder, su soberanía, la naturaleza y la unidad quebrantable de Dios. Dios trae cosas grandes. Dios da oportunidades una y otra vez. Y hoy Dios quiere darte oportunidad de que tú te reconcilies, de que tú te vuelvas a Él. Entonces vas a poner atención, te vas a colocar ahí con tu familia, le va a pedir a Dios que a través de esta palabra le hable, lo guíe y lo transforme. Y le va a dar gracias a Dios, porque sabemos que Dios tiene maravillas para ti. Solamente dispón su corazón. Señor, hoy te pedimos que tú hables a través de esta bendita palabra. Y que esta palabra, Señor, transforme nuestra vida, transforme nuestra casa
y transforme nuestra familia, Padre, en el poderoso y glorioso nombre de nuestro Cristo Jesús. Entonces vamos al libro de Jonás, al capítulo 1, y lo leemos en la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Dice que este Jonás se quería ir de la presencia de Dios, que cogió una nave. Y dice el verso 4, dice: pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que habían en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Tremendo, se echó a dormir. ¿Qué tal este Jonás? Dice la palabra que se echó, literalmente se acostó a dormir. Este Jonás era tremendo, huyéndole de Dios. Y eso que ese Jonás era un profeta de Dios. Dios lo había levantado como profeta, un profeta de los menores, pero era profeta de Dios. Y dice que se echó a dormir allí. Primero huyó, pero ¿qué fue lo primero que vino a Jonás? Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea que lo que Dios permite no es porque sí, es la consecuencia de la maldad, es la consecuencia del pecado, y Dios hace todas esas cosas. Sin embargo, Dios quiso tener misericordia con este pueblo de Nínive, con esta ciudad, a pesar de que era tan grande, y le dijo: ve allí, porque va a venir juicio. Pero antes del juicio, pues Dios quería advertirles, Dios quería pues llevarles una palabra, darles una oportunidad, y le dijo que fuera allí a esa ciudad. Dice que se levantó Jehová y huyó de la presencia de Dios, y que se desvió para otro sitio. Dice que se fue para Tarsis y descendió a Jope, y dice: y halló una nave que iba para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Se quería huir, se quería ir de la presencia de Dios para otro lugar, para otro sitio. Y a Dios, pues uno realmente no se le puede esconder. Dice: pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar tempestad tan grande que se pensó que la nave se partía. Y dice que estos hombres empezaron a sacar sus enseres, a sacar todo el peso que tenía la nave. Solamente me imagino que quedaron los tripulantes. Y dice que Jonás bajó y se echó a dormir. Qué hombre, ni siquiera le importó lo que estaba pasando, ya no le importaba si vivía o si moría. Ese hombre estaba desesperado. Pero ¿sabe cuál era la causa de esa desesperación de Jonás? Que él no concibía en su corazón que Dios le fuera a dar una oportunidad a esa población. Para él eso era inaudito, pero Dios es el dueño de la vida y Él sabe cómo obrar, cómo hace sus cosas. Y mucha gente se levanta y critica a Dios y dice: pero ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios hace eso? Y a pesar de que este hombre Jonás era un profeta, también cuestionó a Dios. Y por eso no quería ir a Nínive, allí a llevar la palabra de Dios, a traer salvación, porque exactamente a eso lo estaba llevando Dios,
a que llevara la palabra de salvación, la palabra de vida para las personas que estaban allí en Nínive. Y este hombre huyó y aparte de eso se echó a dormir. Y sigue diciendo, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Dice que cayó sobre Jonás, pero no tanto fue la suerte, sino que estos hombres ya sabían quién era Jonás, de dónde venía. Ellos conocían sus rasgos, conocían todo. Y efectivamente Jonás pues era del pueblo de Dios. Si no, el hombre no se hubiera acercado y le hubiera dicho, ve, clame a su Dios. A ver, quizá Él tendrá misericordia, tendrá compasión de nosotros. Dice, dormilón, dormidón, levántate y ve y clama, ve y busca a tu Dios. A ver si Él tiene misericordia y coloca su mano y le dice a la tormenta que se detenga. Le dice, vaya y clame a su Dios. Le dice, vaya, vaya y clame. Y dice que estos hombres, pues asustados, dice que echaron suertes. Y dice que cayó sobre Jonás, pues no había ningún otro extraño. La mayoría de gente, pues me imagino que era conocida. Y este hombre Jonás, pues era el único hombre que marcaba la diferencia, porque se le notaba. A pesar de todo su problema que tenía y de toda su rebeldía contra Dios, pues Dios tenía misericordia de su hijo. Dice la Biblia. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo. Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto, hombre? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. El mismo descarado le había contado, no, es que estoy huyendo de la presencia de Dios, pues ellos no concibían cómo este hombre iba a huir de la presencia de Dios, y pues de Dios quien huye. Y dice, no, el cínico dice, no, huí de la presencia de Dios. Estaba huyendo de la presencia de Dios. Jonás mismo se había encargado de contarles y de decirles que temía a Dios, que venía del Dios de los hebreos. Empezaron a indagar quién eres, qué profesión tiene, qué hace. Y pues Jonás le contó la verdad, porque pues en eso sí no podía mentir. Y le contó toda la verdad a cada uno de estos personajes, de los tripulantes, de los navegantes. Les contó de dónde venía. Y estos hombres, ¿pero por qué nos hace esto? Nosotros, ¿por qué? Nosotros no tenemos la culpa. ¿Qué podemos hacer? Y estos hombres le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios. Huían de Dios. Huían de la presencia de Dios. Tremendo lo que sucedía con este hombre Jonás, que quiso huir de Dios, apartarse de Dios. Y estos hombres no comieron entero y le dijeron, hombre, ya, busque a su Dios, reconoce a su Dios, para que Dios tenga misericordia de nosotros también. Eso es lo que Dios quiere. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y les respondió, tómame y échame al mar, y el mar se os aquiete, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se embravecía más y más
contra ellos. Tremendo, el mar seguía bravo. Ellos, sin embargo, quisieron como compadecerse del pobre Jonás y trataron de sacar la embarcación, pero el mar, dice la Biblia, que cada momento más se embravecía. A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, pero resulta que Dios tiene otros planes. Dios tiene otra situación para cada uno de nosotros. Entonces, por eso es que siempre hay que estar pidiendo la dirección de Dios, para que Dios tenga misericordia, para que Dios se compadezca de nosotros. Eso es lo que debemos hacer a cada instante, a cada momento. Y a veces uno dice, bueno, como que le voy a dar una ayudadita al Señor. Y pues realmente Dios no necesita que nosotros le ayudemos. Dios necesita es que le obedezcamos. Dios le dijo a Jonás, vaya a Nínive. Le dio una orden y solamente tenía que decir unas cuantas frases. Y además eran guiadas por Dios. Y este hombre Jonás se ensorbeció y quiso desobedecerle a Dios. Y los paganos fueron otros, porque pues la presencia de Jonás estaba allí y pues Dios quería también mostrarles que el poder de él estaba ahí. Inmediatamente estos hombres, a pesar de que servían a otros dioses, notaron que algo raro, que alguna persona que no debería estar ahí, estaba. Nosotros cuando nos presentamos a Dios, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y le decimos que entre a nuestra vida, que la guíe, automáticamente todo en nosotros cambia. Y ya no podemos disimular por más que queramos. A veces nos encontramos a amigos que se burlan porque nosotros buscamos de Dios y nos dicen muchas palabras, y muchos no están firmes y siguen el juego y se apartan de Dios. Y Jonás no exactamente se quiso apartar de Dios. Jonás sintió una especie como de celos. Él le dio celos de que Dios fuera a salvar a un pueblo, y además un pueblo que no era de Dios. Pero Dios quiso tener misericordia con ellos. A pesar de que su maldad era tanta, les quiso dar otra oportunidad y quería usar un hombre. Dios siempre usa a alguien. Tal vez usted estaba pasando por un momento fuerte de crisis, de necesidad, y Dios le envió un profeta, le envió una persona para que le hablara de él, para que le mostrara el poder de él. Y Dios actuó y sanó a esa persona, la levantó, la restauró su hogar, y fue a través de alguien que Dios envió. Y en esta época, en ese entonces, Dios escogió a Jonás para que fuera y le llevara al pueblo una palabra de arrepentimiento, para que se pudiesen volver a él. Dios es un Dios de oportunidades. Y la oportunidad, como les he hablado en muchas ocasiones, es aquí, es en este tiempo. Es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces dice aquí en el verso 14 del mismo capítulo 1, dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Reconocieron a Dios, reconocieron el poder de Dios. Y dice, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Era por causa de ese hombre, era por causa de Jonás. Y usted en algún momento puede ser una gran influencia para el bien, para el mal, para muchas cosas. Usted es una persona, si estás en los caminos de Dios, Dios te ha llamado para influenciar a otras personas. No solamente de pronto predicando, porque muchos dirán, bueno, yo no sé predicar, yo todavía no conozco la palabra.
Pero yo le aseguro que con tan solo una palabra precisa que Dios coloque en su boca y usted se la lleve a una persona, esa persona le va a cambiar la vida por completo. No necesita hacer un gran discurso, llevar una gran enseñanza, una gran prédica, o a veces solamente con el testimonio. Yo me acuerdo hace muchos años, recién llegado a los caminos de Dios, yo siempre he cargado la Biblia en el maleta, en el morral, y siempre mi Biblia iba conmigo ahí, y donde trabajaba, pues yo la colocaba ahí en el escritorio, porque yo llegaba un poquito antes, oraba y colocaba todo en la presencia de Dios. Y bueno, se me olvidó guardarla en la maleta, que yo leía y la guardaba. O de pronto a veces alguien llegaba a preguntarme o en busca de una palabra, y pues yo tenía la palabra ahí para responderle. Entonces me acuerdo que llegó un señor y me dijo: oiga, hermano, ¿usted es cristiano? Y yo pues le dije: sí, señor, así entre dientes. Y dijo: uy, hermano, es que estoy pasando por una situación, necesito que usted ore por mí. Y yo nunca le compartí a él, habíamos compartido mucho tiempo, nos habíamos hecho buenos amigos, hicimos varios trabajos, y con el solo hecho, porque él nunca escuchó de mí una mala palabra, no me vio de mal genio, y cuando vio la palabra ahí, le compartí, fue una tremenda bendición. Ese hombre quedó súper agradecido, estaba por una situación terrible, no sé qué más estaba pasando, su hogar, su familia, y este hombre pues lo llevé en mi poca sapiencia que tenía en esa época, pues le presenté al Señor Jesucristo, lo recibió, se arrepintió, y ese hombre pues está ahí, está caminando con Dios. Y mucha gente así, que en el momento menos indicado le dice: ay, hermano, necesito que me hable de Dios, porque eso es lo que quiere Dios, y es lo que Dios coloca en el corazón de las personas, porque dice la Biblia que si obedecemos a Dios, que no solamente hallaremos gracia delante de Dios, sino también delante de los hombres. Ya eso Dios nos ha llamado, a que estemos siempre delante de su presencia, que siempre estemos buscando de Dios, que siempre estemos ahí llevando una palabra para muchas personas que necesitan de esa palabra precisa, de esa palabra que Dios coloca en nuestro corazón. Es una palabra poderosa que Dios quiere llevar a cada persona, a cada vida, porque eso hace Dios en este tiempo: traer vida, traer de la presencia de Dios a sus corazones, porque Dios quiere cada día manifestarse, quiere en medio de cada situación. No sé si de pronto ahorita estemos viviendo como en esa Nínive, que está en medio de la crisis, en medio del pecado, y Dios quiere traer cosas grandes para tu vida, para tu casa. Es ese tiempo, no importa la circunstancia. Dice entonces, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Dice: pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios todo lo tenía preparado, hasta el pez. Ahí no dice que era una ballena, dice un pez. A veces las personas malinterpretan la palabra. Dice un gran pez. Y en el mar hay muchas especies. No se sabe si es ballena, no se sabe si era un tiburón, no se sabe qué otra clase de pez. Pero el Señor dijo: un gran pez. Preparó allí para que Jonás entrara en ese pez. Todo lo tenía, porque Dios tiene todo bajo control. Y yo quiero hacer aquí una pausa y hablarles
en el Nuevo Testamento acerca de lo que Jesús dice de Jonás. Dice en el libro de Mateo, en el capítulo 12, en el verso 38 en adelante, dice: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que este hombre Jonás, ¿qué nos tipifica para esta época? Tiene que ver mucho con el Señor Jesús. Obviamente que el Señor Jesús no se hizo rebelde, pero dice la Biblia que Jonás estuvo allí 3 días y 3 noches. Y la palabra aquí nos enseña en este libro de Mateo que el Señor descendió y le arrebató las llaves del infierno y de la muerte a Satanás. Por eso la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. No prevalecerán contra nosotros. Entonces este Jonás es tipo de Jesús. Jesús durante 3 años estuvo aquí preparando a las personas. Obviamente duró 33 años, pero 3 años se dedicó a preparar a hombres para que llevaran la salvación, para que llevaran la palabra de Dios. Y él mismo estuvo haciendo milagros, sanando a los enfermos, resucitando a los muertos, liberando a los cautivos. Eso lo hizo Jesús. Y dice, a veces la gente pide señal, sobre todo aquellos que no creen en Dios, sino que son oportunistas. Dice, y señal no les será dada. Dice, no les será dada a aquellos que piden una señal, porque Jesús venía hablando acerca del Espíritu Santo y él decía que todo pecado le es perdonado a los hijos de los hombres, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo, y diciendo que del árbol malo no pueden salir buenos frutos. Y estos hombres empezaron a controversiar, a hacerle preguntas a Jesús, a ver si Jesús en algún momento caía. Y Jesús les dijo, no hay señal, solamente la señal de Jonás. ¿Y por qué voy con esto también? Porque resulta que muchas personas dicen que la historia de Jonás es una historia, es una parábola, y no es una parábola. Aquí el Señor Jesús lo está diciendo, la señal de Jonás, y no se les será dado más, solo la señal de Jonás, la oportunidad que Dios les da para que se conviertan y para que se vuelvan a Él. Y miren lo tremendo que ocurrió allí dentro del pez, porque ustedes algunos les han contado o han leído este capítulo de Jonás o este libro, porque es muy corto. De hecho casi lo estamos predicando y todo. Ya en el capítulo 2 dice, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó desde el seno del Seol. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus aguas, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Dice aquí Jonás, orando a Dios. Dice, está relatando la oración que hizo a Dios. Dice, entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Ya Jonás estaba esperando prácticamente la muerte. Dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeame el abismo, el alga se enredó en mi cabeza.
Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Dice que este Jonás estaba allí y dice que cuando ya desfallecía, que cuando ya desmayaba, dice que clamó allí a Dios. Sigamos leyendo este pedacito. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofrecí sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en la tierra. Lo colocó en un lugar. ¿Pero qué hizo Jonás allí en medio del pez? En el vientre. Dice que empezó a orarle a Dios. Se acordó de todas las misericordias de Dios. Y dice que muchas personas, cuando Dios les da la oportunidad, dice que se desisten de buscar de su presencia, de buscar de su libertad. Pero él dice que clamó. Y además dice después de esto que él va a cumplir lo que le ha prometido. Él va a cumplir con sus votos. Dice: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. No sé si Jonás haría esta oración verbalmente o la haría mentalmente, porque estaba en el vientre del pez. Dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Porque solamente ellos buscan espejismos, buscan lo material. Y por eso ellos abandonan rapidito a Dios. Hay personas que solamente buscan a Dios interesadamente, por decirlo de alguna forma, solamente porque reciban un beneficio de Dios, mas no lo hacen de corazón, no se vuelven a Él de todo corazón. La Biblia dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, dice que el resto de las cosas vienen por añadidura. Pero generalmente la gente tiende a buscar primero la añadidura y después las cosas del reino, las cosas de Dios. Por eso dice que los necios abandonan, los que buscan vanidades, los que buscan verse mejor, tener la mejor pinta, tener el mejor carro, la mejor casa. No es malo tener esas cosas, pero eso no debe estar por encima de Dios. Dios siempre tiene que estar por encima de esas cosas, porque Dios es el dueño de la vida. Dios es el que quita, el que pone, y Dios es el que da. Dios es el que nos sostiene, y hay que dejar ciertas cosas, darle el primer lugar a Dios. Primero Dios, y Dios se encarga del resto. Eso es verídico, eso sí se lo garantizo. Y Dios tenía todo preparado. Dios ya sabía que Jonás se iba a rebelar. Dios ya sabía que iba a partir para otro lado, que se había desviado del rumbo de su ruta, que no se fue para Ninive, sino que se fue para Tarsis y no alcanzó a llegar allá. Y este hombre pues entendió que Dios le iba a dar otra oportunidad y que no tenía que ser egoísta, porque Dios, así como traía la salvación para su pueblo, también da la oportunidad para otras personas. La Biblia dice en el libro de Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Dice: mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y eso siempre lo recalco, porque muchos judíos rechazaron a Dios, rechazaron la salvación de Dios. Solamente se guiaban por las leyes, se regían por las leyes, pero su corazón
estaba lejos de Dios. Simplemente se volvieron religiosos. Y ellos a lo mejor esperaban a un Mesías que les solucionara todo. A un presidente vecino por ahí que acostumbró a la gente a pagarle y la gente se acostumbró a no trabajar. Eso querían, que llegara un rey y que ellos no tuvieran necesidad de trabajar, de sudar el diario, como le dijo Dios a Adán y a Eva cuando perdieron su corona, cuando pecaron. Le dijo: ahora vas a comer el pan diario con el sudor de tu frente, trabajando, moliendo. Lo tenían todo. Y en este tiempo Dios nos está dando una oportunidad. La gente ya se está exasperando. Va uno a la tienda, va uno al supermercado y la gente dice: bueno, pero es que ¿qué? ¿Nos quieren esclavizar? ¿Qué quieren hacer con nosotros? Pero mucha gente no busca de Dios. Aún los mandatarios son pocos, sí hay algunos, hay excepciones, pero muchos quieren hacerlo todo en su fuerza. Háganme, no salgan, obedézcanme. Son unos dictadores, pero no saben que tienen que volverse a Dios. Y eso estaba sucediendo con Nínive. Y esto que sigue es bastante interesante y tiene mucho que ver con lo que está pasando en este tiempo. Dios nos está dando palabra para este tiempo. Es una palabra que fue como, no sé si fue 1000 años antes del Señor Jesús, 700 y pico de años, es esta historia. Y dice en el capítulo 3, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Ya Jonás cambió la actitud. Le dijo: ve a Nínive. Dice: vino palabra de Dios. Yo no sé esta palabra para cuántos es. Por lo menos para mí es esta palabra. Esa palabra me estaba dando vueltas hacía varios días y yo como que sí, la leí. Entonces hoy terminé mi trabajo a las 2 de la tarde y empecé a leer y yo estaba buscando otra palabra y el Señor: vuelvo otra vez a Jonás. Y volví a caer aquí en el libro de Jonás y me lo volví a leer un par de veces porque es cortico, y lo leí y empecé a sacar ideas y dije: bueno, eso es lo que Dios quiere y a Dios hay que obedecerlo. Y a través de esta palabra entendí que había que ir a llevar un mensaje, no mi mensaje, sino el mensaje de Dios para cada uno de ustedes, para cada persona. Y Dios me dio ese mensaje para llevarlo a ustedes, me lo dio y me impactó ese mensaje. Porque dice, y siempre decía, arrancaba y decía: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate, vaya hermano, no se quede ahí echado. Porque dice la Biblia literalmente que se acostó a dormir, se echó allá a dormir el pobrecito. Dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dice: y se levantó Jonás. Era una ciudad que tocaba ir 3 días de camino. Y Jonás partió para allí, para aquella ciudad, a llevar el mensaje. Y el mensaje era sencillo, no tenía que esforzarse, solamente tenía que decir un par de cosas, un par de palabras. Solamente era un par de palabras. No era que tenía que llevar qué sermón, no. Era solamente un mensaje pero muy corto, que tenía que ir Jonás a llevar allí a la gente de Nínive. Un mensaje que le iba a cambiar la vida a estas personas, a esta ciudad,
A eso envió Dios a Jonás allí, a que llevara una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de exaltación, de restauración, una palabra que partiera su vida en dos. A eso envió Dios a Jonás allí a Nínive. Y dice el verso 4 del capítulo 3, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad. Caminó de un día y predicaba diciendo, caminó de un día, dice, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Solo unas cuantas palabras, poquitas. O sea, no tenía que hacer ningún esfuerzo. No tenía que esforzarse demasiado. Dios colocó 3 palabras en su boca. Y dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Unas palabras corticas. Y me imagino que con su altavoz o con el cuerno, predicándole a todo el pueblo, porque pues en esa época no habían amplificadores, y Jonás gritando allá, arrepiéntase, en 40 días Nínive será destruido. ¿Qué haría usted si viniera esta palabra para nuestra nación o para cualquier nación? Dentro de poco va a desaparecer de la faz de la tierra. Tremendo. Y Jonás tuvo que llevar ese mensaje, claro, obviamente. Eran unas palabras cortas, pero el mensaje era contundente. Nínive será destruido. De aquí a 40 días, Nínive será destruido. Y empezó la cuenta regresiva. Tremendo. Tremendo. Y a veces es algo sencillo que tenemos que decir. De pronto Dios ha colocado en tu corazón decirle, vaya a aquella persona o llámela. Y solamente dígale, Jesús te ama. Y con eso va a tener. Me acuerdo también que empezando nuestra vida cristiana, nos presentaron una señora que tenía un restaurante. Y la señora que nos la presentó ya le había compartido de Jesús. Nosotros decimos ganado para Jesús. Ya había conquistado esa alma para el Señor Jesús. Y la señora solamente le dijo una palabra a aquella dueña del restaurante. Le dijo, nosotros hemos estado orando por ti. Y pues obviamente no eran mentiras. Y solo con esa palabra la señora cayó en lágrimas y dijo, ¿qué hay que hacer? Y automáticamente pues él empezó a compartir de Dios, a llevar la palabra, a decirle que Dios salvaba, que Dios sanaba, que Dios restauraba. Y solamente tenía que decir, solamente fue decirle esa palabra. Y Jonás solamente le dijo esta palabra. ¿Y qué hizo este pueblo con esa palabra? Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios. Dice, y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicia desde el mayor hasta el menor. Entendieron el mensaje. Entendieron la palabra de Dios. Entendieron que Dios les estaba dando otra oportunidad. Y ahí mismo se colocaron en la brecha, se colocaron delante de la presencia de Dios. Dice que empezaron a buscarlo en ayuno, que doblegaron sus cabezas, se vistieron de cilicio y de ceniza, y que empezaron a buscar de Dios solamente por una corta palabra que Jonás les dijo. Y no les leo todo el resto del capítulo 3, solamente voy a concluir con un versículo más, pero en el siguiente, o sea, de ahí para adelante, del siguiente verso en adelante, del 6 en adelante,
Dice que ahí mismo se enteró el rey y que convocó a todo el mundo a que ayunaran, a que oraran, a que buscaran de Dios. Y dice que no comían ni bebían. Dice incluso ordenó que ni siquiera los animales comieran, sino que estuvieran en ayuno todo ese tiempo, buscando de Dios, buscando de la presencia de Dios. Dice en el verso 6, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre su ceniza, e hizo proclamar y anunciar, dice, en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes, ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de cilicio, hombres, animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volviere y se arrepintiere Dios y se apartare del ardor de su ira y no perecemos? Dice, ¿quién sabe? No tenían fe, porque pues hasta ahora estaban conociendo del temor de Dios. Dice, pero que este hombre se levantó, se puso enérgico, se disgustó y colocó a todo el pueblo, a los animales, a que no pasaran bocado, sino que se volvieran a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con todo su espíritu. Y eso es lo que Dios está buscando. Y mire con lo bonito que cierra. Y Dios hoy te está dando una oportunidad. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. No lo hizo. Diga, no lo hizo. No lo hizo. Dios tuvo misericordia porque la gente se volvió a Dios. Y Dios, cada día que está pasando, está dando sencillamente una oportunidad. Volverse a Dios. Dice, Dios no les hizo el mal. Nínive de todas formas fue destruida mucho más adelante, pero porque la gente volvió a apartarse de Dios. Pero mientras estuvieron con Dios, Dios los guardó. Dios los protegió. Porque eso hace Dios. Dios no nos obliga a que nos quedemos con Él. Él nos da libertad. Pero de usted depende, de mí depende, del carácter suyo, porque eso se llama carácter. Tener carácter para decir sí, tener carácter para decir no. Para pararse firme, para pararse en la raya. Y para no desviarse del propósito de Dios. Dios quiere que hoy usted sea ese Jonás que se volvió a Dios, ese Jonás que a pesar de que le falló a Dios, Dios tuvo misericordia, porque era un profeta de Dios. Ese un profeta menor, no era pues un profeta como Jeremías, como Isaías, pero Dios es tan hermoso que usa a cualquier persona. Dice la Biblia que de lo vil, de lo necio, de lo menospreciado, usa Dios para avergonzar a los sabios. Y Dios levanta unos profetas. Hay unos profetas que no tienen sino un capítulo. Y a través de ese capítulo Dios le habló a alguien. Dios le habló a su pueblo. Y hoy Dios está hablando en este tiempo. Y solamente usted puede hacer y ayudar para que esta tormenta se detenga. Cuando Jonás se declaró culpable y dijo, por causa mía está ocurriendo esto, écheme al mar. Y Jonás yo dijo, bueno, ya me voy para allá y allá me muero. Porque prácticamente Jonás dijo que había relatado o que había orado estando en el Seol.
estando en la muerte. Y Dios tuvo misericordia de Jonás. Dice la palabra, así como lo leímos, que Dios tenía todo preparado y que lo trajo, lo volvió a la vida y que le volvió a decir: vaya a Nínive y diga lo que yo le ordeno, la palabra que yo coloque en su boca. Vaya a Nínive, pero vaya. ¿Cuántas veces Dios no te ha dicho vaya y dile a aquella persona que Dios existe? Que si nos volvemos a Dios, la situación puede cambiar. Pero mientras queramos hacerlo todo en las fuerzas, nada va a cambiar. Hay que volvernos a Dios y buscarlo. ¿Cuántas noticias diarias escuchamos o vemos positivas? ¿Y cuántas negativas? ¿Cuántas personas se habla de que se sanan? ¿Cuántas se habla de que mueren? Es minoría la que parte. Pero ya pues de pronto porque sus defensas están mal o porque Dios dijo: bueno, hasta aquí les llegó. Ya les di una oportunidad. Háyanse arrepentido o no se hayan arrepentido. Dios es un Dios de oportunidades. Y es lo que Dios habla a través de la palabra. Esto que está ocurriendo ya está escrito en la palabra, que iba a ocurrir. Dice la Biblia que vendrían guerras, rumores de guerra, que vendrían pestes, y ya ni no viniendo. Ya vino la peste negra, la fiebre amarilla, bueno, toda clase de males. El SIDA es otra enfermedad, es otra plaga. ¿Y por qué vino el SIDA? Por el pecado del hombre, por la maldad del hombre, por la lujuria del hombre. En pocas palabras, por la sinvergüenzura de las personas, de no guardarse hasta el matrimonio o de ser personas depravadas, perversas, que no les importaba acostarse con el uno y con el otro. Eso es consecuencia de eso. Y ahorita, cuando se anunciaba la muerte de los niños, que había que sacar decretos para que los niños fueran asesinados en el vientre de las madres, vino esto. Cuando se les dio libertad a las lesbianas y a los homosexuales, Dios los ama, mis amigos. Si hay alguna persona que tenga alguna inclinación, Dios te ama. Dios te ama, pero aborrece tu pecado. Aléjate y vuélvate a Dios. Dios te ama, pero aborrece el pecado. Y es eso. Es tiempo de que volvamos a Dios, de que coloquemos la mirada en nuestro Señor y Salvador. No sé cuántos reciben esta palabra hoy. Es una palabra de salvación, pero también es una palabra de advertencia, es una palabra de exhortación. Dios advirtió al pueblo de Nínive: en 40 días será destruido. No sé si Jonás les diría arrepiéntase, no sé. Dice, en 40 días Nínive será destruida. Y dio la palabra de alerta. Y solamente fue soltar esa palabra y el pueblo se volvió a Dios. Es más, Dios los preparó desde el momento de la tormenta. Desde el momento en que Jonás estaba allí durmiendo en un camarote de esos, como dice, echado, y lo llamó el jefe, le dijo: dormilón, dormidón, levántate. ¿No ve lo que está pasando? ¿Qué hace ahí? Y Jonás se levantó y les confesó todo. Lo que está pasando es porque yo no he ido a llevar la palabra. Y Dios eso es lo que está esperando. La campana está que suena y suena, y Dios sigue dando la oportunidad. Están pasando el round. No sé en qué round vamos, pero Dios está ahí, pendiente si tú obedeces o no obedeces al sonido de la campana. Es tiempo que busquemos de Dios. Bueno, vamos a orar porque el tiempo se nos fue así a toda.
Padre, en esta noche, primero que todo, te queremos pedir perdón, Señor. Padre, porque no hemos hecho lo recto delante de ti. Señor, contra ti y solo contra ti hemos pecado, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos perdones, Señor. Perdona nuestra nación, perdona nuestra Colombia, perdona la maldad del pueblo, Señor. Hoy, Señor, nos colocamos en la brecha, Señor. Nos colocamos en el lugar de cada colombiano, Señor. Y te pedimos que tú perdones el pecado y la maldad de Colombia. Perdona los pecados de corrupción, de avaricia, Señor. Los pecados de idolatría, de religiosidad, de santerismo, de brujería, de hechicería. Hoy te pido que tú nos perdones de gregorismo, toda clase de pecados, toda clase de maldad. Los pecados del lesbianismo, de homosexualismo, de laxivia, de adulterio, de fornicación. Hoy, Padre, te pedimos que tú nos perdones, Señor. Padre precioso, y que tú nos laves con tu preciosa sangre. Hoy reconocemos que tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es a través tuyo, Señor. Tú eres el camino para ir a Papá Dios. Gracias, mi Jesús, por morir en la cruz por nosotros. Señor, yo te doy gracias por cada persona que está ahí escuchando tu preciosa palabra, Señor. Y hoy te pido que tú obres en el corazón de cada persona. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en la salud de cada persona. Hoy te pido que la sangre de Jesús proteja a cada persona. Dice la palabra, por cuya herida fuisteis sanado. Dice que que tú fuiste molido por nuestras rebeliones, que el castigo que nosotros merecíamos fue sobre ti. Dice, pero por las llagas de Jesús somos sanos. Hoy reclamamos esa promesa de sanidad, Señor. Dice tu palabra, Señor, que si hay alguien enfermo en casa, que llamen a los ancianos de la iglesia, que oren por ellos, que los unjan con aceite. Dice que si hubieran cometido pecados, les serán perdonados. Señor, pon tu mano en la vida de cada persona. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por la vida de Miguelito Castillo, porque sabemos que la buena obra que tú empezaste en él la perfecciona. Señor, allí en el cielo hay bodegas con grandes repuestos para tus hijos. No sé si hay pulmones, hay corazones, hay arterias, de todo tienes ahí. Masas encefálicas, cerebros. Hay repuesto para todo allí, para la artritis, para la leucemia. Padre, que allí de ese depósito tuyo venga, Señor, tu preciosa mano, Señor, y que seas tú hoy obrando en la vida de cada persona, haciendo milagros creativos, Señor. Padre, pies planos, pies cortos, Señor, normalízalo, Señor. Si hay arterias tapadas, Señor, hoy te pedimos que tú coloques tu mano para que sean destapadas. Cualquiera que sea la enfermedad. Gracias, Señor, gracias por la vida de Daisy, la bendigo hoy, porque sé que tu mano está ahí por él, sobre la vida de ella. Gracias por la vida de Alejandro, de Margot, Señor, de toda esta familia, Señor. Yo te doy gracias por la vida de Edguitar Castillo. Sé que está ahí orando por su hermano Miguelito, Rosito, Urielito, los bendigo, los quiero mucho. Rosita, Jairito, los quiero también muchísimo. Y a cada persona que está, Ismaelito, los que no me han escrito pero que están ahí viéndome, don Clemente, el Señor lo bendiga. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti. Ángel Álvarez, una gran amiga también, que el Señor te bendiga. Clarita Rocha, Dios te bendiga. Urielito, por aquí está. Don William Roncancio, un abrazo. Dios tiene cosas grandes para tu vida, para tu familia. Alexander Ramírez en Pasquilla, Marco Aurelio Galindo en Pasquilla, Ricardo Leiva, el pastor en Medellín. Gracias, cada persona que está con nosotros. Un saludo también para Ana Victoria, allí en Argentina. Dios está haciendo cosas. Bueno, no se les olvide compartir este mensaje, llevar esta bendita palabra para otros.
Y lo más importante, que hoy la invitación sea para que se aferren a Dios, para que Dios obre en sus vidas. Aférrense de ese Dios. Dios tiene cosas grandes, tremendas para cada uno de ustedes. Pero hoy lo único que tienen que hacer es volverse a Dios, con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todo su espíritu. Los bendigo en esta noche en el nombre de Jesús. Un soldado a casa hoy regresó y un niño enfermo se curó. Y hoy ya no hay más sombras que te cubran. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 aleluya. Un ateo que consiguió creer y un hambriento hoy tiene de comer y un rico dio a los pobres su fortuna. Que la guerra pronto se acabará, que en el mundo al fin reinará la paz, que no habrá